muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta rueda de prensa, en el que de alguna manera pues vamos a dar a conocer pues los datos y las pinceladas más importantes de la jura de bandera que se va a celebrar en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, el próximo 19 de marzo, además pues un día muy especial, el día de San José, el Día del Padre, en torno a la plaza mayor de nuestro municipio, Jaraíz de la Vera, que vamos a acoger orgulloso, como decía, el 19 de marzo, esta actividad que además pues tiene una naturaleza nacional en torno a una jornada de fiesta, de alegría, en el que unos 200 jurandos pues vamos a tener la oportunidad de jurar la bandera nacional, pero también de renovar nuestro compromiso con nuestro país y también con nuestra sociedad. La organización pues dependerá de la Brigada Extremadura 11, así como de la Subdelegación de Defensa aquí en Cáceres, y nosotros, por parte del Ayuntamiento de Jaraíz y de sus trabajadores, pues trataremos de asistir y de colaborar para que esta actividad, como decía anteriormente, pues se desarrolle pues en un clima positivo de fiesta, de armonía y de felicidad para todos los jurandos y también para todas aquellas personas que quieran asistir como invitados y como público. Y sobre todo pues ponernos a disposición tanto de la Brigada Extremadura 11 como de la Subdelegación de Defensa en Cáceres para diversas, ¿no?, y para futuras actividades que se quieran desarrollar o se puedan desarrollar en nuestro municipio, y obviamente que puedan contar y pueden contar con esta institución, con el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, para poderlas desarrollar y llevarlas a cabo en el futuro. Le paso la palabra ahora al subdelegado de Defensa en Cáceres, a don Manuel del Pozo López, para seguir dándole información de esta jura de bandera. Sin más, muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Manuel del Pozo, subdelegado de Defensa en Cáceres, y nuestra participación en la jura de bandera se estriba en todos aquellos procesos administrativos que deben de cumplir los ciudadanos de Jaraíz de la Vera y de la comarca de la Vera, o cualquier ciudadano español que quiera jurar bandera dentro de la jura de bandera de personal civil que organiza la Brigada Extremadura el 19 de marzo, como ha dicho el alcalde, en la plaza de Jaraíz. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los ciudadanos? Tienen que ser mayores de 18 años, tienen que ser españoles, no tienen que haber jurado bandera anteriormente en un plazo de 25 años, es decir, que si alguien hubiera jurado bandera porque hubiera hecho el servicio militar obligatorio, hubiera jurado bandera en otro lugar del territorio nacional, tiene que haber transcurrido un mínimo de 25 años. Y tienen que presentar una instancias que tienen a su disposición tanto en el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, que tienen que rellenar, como en cualquier delegación, subdelegación de defensa, como en la página web del Ministerio de Defensa. Entonces, esa instancia es obligatoria rellenarla porque todos los jurandos pasarán a una base de datos que tiene el Ministerio de Defensa, en el cual quedan reflejados todos y cada una de las personas que quieren jurar bandera. Yo siempre digo que el que se produzca la jura de bandera en Jaraíz de la Vera, tenemos un plazo para rellenar las instancias, plazo que terminaremos el 10 de marzo. El 10 de marzo ya no recogeremos más instancias, ¿de acuerdo? O sea que tienen de plazo desde hoy hasta el 10 de marzo para todos aquellos que deseen apuntarse para realizar el acto de jura de bandera en Jaraíz de la Vera, rellenar la instancia y presentarla al Ayuntamiento. Ya existe un procedimiento para que el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera nos traslade las instancias que reciba, pero quiero dejar muy claro que no es una cosa de que yo el 19 paso por la plaza y veo el acto y me interesa jurar bandera. La jura de bandera de personal civil está regulada por una orden ministerial del Ministerio de Defensa del 2004 y es algo serio. ¿Qué compromiso es el que contrae? El de ser mejor ciudadano. Nadie piense que el jurar bandera en Jaraíz es porque yo tengo, o el Ministerio de Defensa tiene a bien luego llamar a filas a nadie. Simplemente es una forma de expresar que el grado de compromiso como ciudadano español es mayor al que no tengo, al que realiza la jura de bandera. Y sin nada más, ya teniendo claro que el plazo termina el 10 de marzo, que las instancias las tienen en el Ayuntamiento de Jaraíz a su disposición para que las rellenen, le paso la palabra al coronel jefe del regimiento Castilla, que será el responsable de la realización del acto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy el coronel Marco Antonio García Blanco, jefe del regimiento, acorazado Castilla número 16,
Y en representación de la Brigada Extremadura 11, pues quiero anunciarles que el Regimiento Acorazado Castilla número 16 es la unidad que ha sido designada para llevar a cabo la ejecución, la organización y la ejecución del acto de jura de bandera, que como ya se ha anunciado será el próximo 19 de marzo a partir de las 11:30, y que es un acto de jura que se rige por el ceremonial militar. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que el acto será un acto presidido por una autoridad militar, que para este caso será el excelentísimo señor general jefe de la Brigada Extremadura 11, don Antonio Matas Valibrea, y es un acto militar en el que el acto principal es el acto de juramento o promesa que van a realizar los ciudadanos que se inscriban según los criterios que se acaban de dar, y en el que este juramento pues viene regulado, como ya se ha comentado, en una ley que es la ley 39/2007 de la carrera militar, y que luego viene más detallado en un orden ministerial que es la del 2004 que ha comentado nuestro coronel. Para esta ocasión el acto será llevado a cabo por una unidad de honores al mando de un capitán cuyos componentes serán del grupo de caballería Calatrava de este Regimiento Acorazado Castilla número 16 y de la banda de guerra de la Brigada Extremadura 11. Se va a jurar ante la enseña nacional en la modalidad estandarte de este regimiento, y es un estandarte porque este regimiento es una unidad montada y a diferencia de lo que pudieran pensar, los jurandos jurarán o realizarán este acto trascendente ante una modalidad de enseña nacional que es más pequeña. Esta bandera pertenece a un regimiento que es de Extremadura. Este año cumple sus 230 años desde que se acantonó en la ciudad de Badajoz, y asimismo tiene una historia larga de batallas y de participación en todos los conflictos en lo que España se ha visto implicado. Y para finalizar, pues agradecer tanto el inestimable apoyo tanto del señor alcalde como de la subdelegación de defensa, como toda la corporación municipal, porque ellos son los que van a facilitar que este acto se lleve a cabo, y por nuestra parte pues el trasladar que es un auténtico honor y un privilegio el acercarnos a la sociedad, y es un día de honra hacia los ciudadanos, y que a nosotros pues nos llena de sentimiento el participar para que los ciudadanos lleven a cabo un compromiso tan trascendental como es el de la defensa de España. Por mi parte nada más, y lo que esperamos es cumplir con las expectativas deseadas, y esperar que ese día sea un día magnífico, que alcancemos los 200 jurandos, y que sirva esta convocatoria para animar a todos los que nos oyen o a todos los que van a ser conocedores de este anuncio para que se sumen a este acto, que lo que pretende es acercar a sus Fuerzas Armadas a la sociedad a la que pertenece y a la que sirve, y por otra parte pues animar a la ciudadanía a expresar su compromiso con España en una comunidad.